Permiso. Muy bien, entonces la idea como conversábamos acerca de esta temática de la crisis de fertilizantes, la gran problemática actual por el incremento significativo que han sufrido estos insumos y que impactan notablemente en el sistema productivo de cultivos y frutales. La interrogante y el objetivo que pretendemos responder en esta presentación es, ¿puedo reducir las dosis de fertilizante en mi cultivo o en mi frutal? Me gustaría ver si es que están viendo estoy compartiendo pantalla, ¿están viendo la presentación? Es algo que estamos haciendo ahora, mi mamá está trabajando. Sí, sí se ve. Se ve, profesor. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Aprovecho también entonces de presentarme. Mi nombre es Iván Vidal, yo soy profesor titular de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción y también soy socio gerente de la empresa IRIFER, que nos dedicamos a la asesoría en nutrición vegetal y a servicios analíticos enfocados al área de nutrición y de fertilidad de suelos. La problemática la vamos a centrar en esta situación. Este es el fertilizante más utilizado a nivel mundial y observen ustedes el incremento que ha sufrido el precio a nivel global desde el año pasado. Estamos hablando de octubre de 2020, del orden de 300, 350 dólares la tonelada, hasta el día de hoy, la presente semana, 887 dólares la tonelada. Más del 100% de incremento, y esto hay que agregarle 100 dólares por concepto de flete marítimo, flete al interior del país y margen también para la empresa distribuidora. Entonces, como ustedes ven, es una situación bien particular y bien complicada a la cual están sometidos este tipo de productos. Los fertilizantes o las materias primas que más estamos haciendo uso, yo diría que sería la urea a nivel global, fosfato monoamónico, muriato de potasio o cloruro de potasio. Y aquí ustedes tienen las cifras, los costos de estos productos del año 2020, hace 12 meses atrás, 393 dólares la urea, actualmente 920 dólares, ha sufrido un incremento de 134%. El fosfato monoamónico, 442 dólares, actualmente 1043 dólares la tonelada, 136% de aumento. Y el muriato de potasio, 344 dólares hace un año y actualmente 590 dólares, 72% de incremento. ¿Cuáles son las razones y las causas del incremento de los precios? Por un lado, el alto costo energético. El precio del gas, de la electricidad y el petróleo se han incrementado notablemente en los últimos meses. Esto ha hecho que para las empresas productoras de fertilizante sea menos rentable su producción y muchas de ellas han bajado considerablemente sus niveles productivos. Como ejemplo, la empresa Yara en Europa ha bajado un 40% la producción de fertilizantes. También esto ha traído como consecuencia un incremento en los precios de los fletes, y según los analistas, los precios seguirán en incremento en las próximas semanas, en los próximos meses. Sumado a lo anterior, hay que señalar que hay problemas logísticos en los puertos que han generado desabastecimiento. Solamente un ejemplo, en Chile actualmente no hay sulfato de magnesio disponible, sin embargo, desde el mes de septiembre hay un barco cargado en los puertos chilenos de sulfato de magnesio
sin poder descargar su mercadería, ¿no? Teniendo fecha posible de desembarco a fines del mes de noviembre. Entonces, hay problemas logísticos en este sentido, que los puertos no están dando abasto respecto a las necesidades. Espérenme un minuto, voy a cerrar aquí espérense que tengo una interferencia aquí, espérenme un segundo. Bien, cuando trasladamos esos precios de fertilizante ahora acerca del ingrediente activo, o sea, el elemento que nos interesa, el nutriente que nos interesa aportar, considerando esta fuente que diría yo más económica que hay actualmente en el mercado, el nitrógeno, por ejemplo, presente en la urea, estaríamos pagando actualmente $2 por kilo de nitrógeno y el año pasado estaba a $0,85. La unidad de fósforo en el fosfato monomónico la estamos pagando actualmente a $1,7 el kilo, hace 12 meses a $0,71. Y el potasio actualmente a $1,2 y en mes de octubre de 2020 estaba a $0,57 el kilo de potasio. Si estos precios los trasladamos, ¿cierto?, a una fertilización normal de maíz, que consiste en alrededor de 300, 350 unidades de nitrógeno, del orden de 150 unidades de fósforo y 150, 180 unidades de potasio, estaríamos actualmente invirtiendo del orden de $1,184 la tonelada, y el año pasado el costo de estos mismos insumos ascendía a solamente $515. Con trigo, que es otro cultivo básico, el costo de una fertilización normal de trigo era del orden de, aquí estamos considerando nitrógeno, fósforo y potasio sin incluir otros materiales como elementos secundarios, microelementos o alguna enmienda. Solamente estamos hablando del costo que implica el aporte de nitrógeno, fósforo y potasio para estos cultivos. Estamos hablando el año pasado de $364, actualmente $837. Entonces, viendo este escenario, es clave, ¿cierto?, basar nuestras decisiones de fertilización en principios científicos probados, ¿ah? Y estos principios científicos sencillamente son aquellos que son válidos en distintas situaciones. La investigación en fertilidad de suelo es bien antiguas a nivel nacional y también a nivel internacional, y estos principios básicos están bien establecidos. Uno de ellos es la herramienta del análisis de suelo, y todas aquellas referencias de disponibilidad de nutrientes o de reservas de nutrientes que refleja un análisis de suelo está bien calibrada con respecto a la respuesta a la fertilización. Y eso, como les digo, son principios científicos archiprobados a nivel internacional, que es en lo cual deberíamos basar nuestra decisión de fertilización. Uno de estos principios es establecer justamente las categorías de elementos disponibles en el suelo, de tal forma de relacionarlo con respecto a la respuesta del cultivo a la fertilización. Estas categorías las podemos representar como muy bajas, bajas, óptimas, altas o muy altas, ¿no? Cuando hablamos de niveles óptimos, a altos o muy altos, estamos prácticamente en un nivel donde este elemento no es una condicionante, no es una limitante para obtener los rendimientos máximos de ese cultivo.
En niveles muy bajos y bajos, obviamente, hay una respuesta a esa fertilización. Estos rangos, como le digo, están muy bien estudiados y podemos con mucha certeza basarnos en esta información para tomar las decisiones de fertilización. El riesgo de que nuestra inversión en fertilizante no sea rentable, obviamente se incrementa con respecto a la mayor disponibilidad que tengamos en el suelo. Es decir, si yo tengo una alta disponibilidad de nutrientes en el suelo, cada vez más riesgoso de que mi inversión en fertilizante no sea rentable, sea un gasto innecesario, ¿no? Voy a tener respuesta a la fertilización siempre y cuando esté con niveles bajos en el suelo, o sea, que exista una necesidad de aporte extra al suelo para nutrir a nuestro cultivo. Estos rangos, vamos a hablar de los elementos que más siempre estamos preocupados, que sería el fósforo, potasio, zinc y boro, que son los elementos, se puede decir, entre comillas, más deficitarios en nuestros suelos. Los rangos, como les digo, están bien establecidos. Estos son rangos a nivel internacional. Por ejemplo, para fósforo, con niveles ya sobre 20 partes por millón, esto es fósforo Olsen, estaríamos en un nivel de nula respuesta a la fertilización por parte de los cultivos. Nula respuesta. Incluso hay trabajos internacionales donde se han trabajado en condiciones de 20, 25, 30 partes por millón, y ese nivel de suministro no incide en los niveles productivos durante 3, 4, 5 años. Con niveles sobre 30 partes por millón, incluso cultivos que se mantienen sin requerimiento de fertilización fosforada por alrededor de 6, 8, 10 años incluso. Hay datos concretos en la investigación respecto a esta información. Potasio, sobre 120 un nivel aceptable, ya sobre 200 estamos hablando de un nivel alto, prácticamente estaríamos 100% seguros de que no vamos a obtener respuesta al aporte de un fertilizante potásico en nuestro cultivo. Con respecto al zinc, también niveles de más de 1 parte por millón y boro más de 1 parte por millón, prácticamente no tenemos necesidades de aportar este elemento. Estaríamos prácticamente en el 100% del nivel o del potencial productivo de ese cultivo. Voy a presentarle aquí, hice una recopilación de una cantidad pero relevante de análisis, de 60.000 análisis de los últimos 5 años, análisis de suelo realizado en el laboratorio RIFER entre el 2015 a 2021. Entonces es una estadística importante, significativa, que nos puede dar una orientación a cuál es el panorama actual de las reservas de nutrientes en nuestros suelos. Por ejemplo, acá se describe el nitrógeno disponible. Nitrógeno disponible, tenemos que aproximadamente niveles de 0 a 10 partes por millón, que equivale a menos de 30 kilos de nitrógeno disponible en nuestros suelos, el 36% de las muestras. Un 25% de las muestras, niveles bajos, de 10 a 20 partes por millón. 22% de las muestras, de 60.000 análisis, están en este rango 20 a 40 partes por millón, y un 17% de las muestras con niveles altos de nitrógeno, que podríamos estar hablando sobre 40 partes por millón o más de 120 kilos de nitrógeno disponible en nuestro suelo, donde podemos efectivamente reducir ligeramente la dosis de este elemento, que es muy común que sea obviamente limitante en nuestro suelo.
que diría yo el elemento más deficitario en los suelos, y esa es la idea prácticamente de agotar el nitrógeno disponible después de una siembra, ¿no? Para que no quede ese elemento expuesto a pérdidas relevantes en los meses invernales. Pero ¿qué es lo que acontece, por ejemplo, con el fósforo? ¿No? ¿Qué es lo que acontece con el fósforo? Observen que de fósforo, de la allá, acá, allá. le agradecería... No, ya, aquí no me gustó, aquí no me gustó, estoy al lado del A ver, popis. le agradecería, o no sé, a las personas que me están colaborando, si bloquean los micrófonos, por favor, de los asistentes. Ya. Entonces, como vemos, la estadística de fósforo de 60.000 muestras, tenemos que diría 20 más, o sea, 47% de las muestras no tendrían respuesta a la aplicación de fósforo, porque están con niveles altos a muy altos, ¿no? O sea, prácticamente una de cada dos muestras que se analizan tienen niveles altos donde no habría respuesta a la fertilización fosforada. Y ahí sí que podemos tener un ahorro significativo en nuestra fertilización. ¿Qué acontece con el potasio? Con el potasio también en los últimos años hemos ido con nuestra fertilización incrementando los niveles, muy similar a lo que ha acontecido con el fósforo, y tenemos que el 46% de las muestras analizadas, de 60.000 muestras, prácticamente el 50% no requieren potasio porque las reservas son más que suficientes en el suelo. Estas 200 partes por millón, en otras palabras, las podemos representar en kilos, que son más de 400 kilos, 500 kilos de potasio por hectárea que tendríamos disponible en nuestros suelos para satisfacer los requerimientos de los cultivos. Entonces, prácticamente el 50% de las muestras no requieren este elemento. ¿Qué acontece con el boro? El boro, un 24% de las muestras no necesita fertilización con este elemento, ¿no? Un 28% se encuentran a un nivel medio y bajos se puede decir que 29 más 19% un nivel bajo, ¿no?, de boro. Y con zinc, un 51% está con niveles más que suficientes de zinc en el suelo, donde tampoco habría respuesta a la aplicación de este microelemento. Esa es una información que nos puede servir como un indicador y como abrir luces en el sentido que podemos tener un ahorro significativo dependiendo de las condiciones en que esté nuestro suelo. ¿Cuál es el posible ahorro que podríamos conseguir, por ejemplo, en maíz? Si en vez de hacer la fertilización convencional, ¿qué hacemos? Lo hacemos ajustada esa fertilización a un análisis de suelo y encontramos en este análisis niveles medios o niveles altos de algunos elementos, como por ejemplo fósforo y potasio, y solamente no reaccionar tan drásticamente eliminando el aporte de estos elementos, sino que solamente una fertilización de mantención. Con análisis nos saldría un costo en nuestra fertilización del orden de $673 versus sin análisis, que la fertilización convencional que se hace en maíz, $1.184. O sea, podemos tener un ahorro significativo que asciende a los más de $500 por hectárea de posible ahorro que podríamos tener al disponer de información analítica de nuestro suelo. ¿Cuál es el trigo, por ejemplo? En trigo, sin análisis, vamos a llegar normalmente a un costo de la fertilización de $837
Y con análisis podemos ahorrar en el aporte de fósforo y de potasio más de $300 por hectárea, más del 43% del costo de nuestra fertilización. Entonces, obviamente el análisis de suelo se traduce en una herramienta clave para tomar este tipo de decisiones. Un análisis de suelo tiene un costo, incluso considerando el muestreo, del orden de $50 por análisis, pero un análisis puede provenir de una superficie de 10 hectáreas o de 20 hectáreas, dependiendo de la uniformidad del terreno. Vamos a suponer un escenario de una fertilización de 100 hectáreas de un cultivo. Entonces, si yo considero, por ejemplo, un análisis por cada 10 hectáreas, estaría tomando 10 muestras. Decíamos que el costo de un análisis es del orden de $50, pero si lo representamos en términos de hectáreas, vendría a ser $5, porque proviene por lo menos de unas 10 hectáreas de superficie. Entonces serían $5 por hectárea. Si tomamos 10 muestras para 100 hectáreas, sería un costo de $500. Si tomamos 5 muestras, que lo más bien en un suelo, por ejemplo, más uniforme, podemos tomar 5 muestras, y el costo de este análisis con muestreo incluido sería el orden de $250 para las 100 hectáreas. ¿Y cuál es el posible ahorro que podríamos obtener si sembramos trigo y ajustamos nuestra fertilización a este análisis? Más de $36.000 total en esta superficie. ¿Ah? Más de $36.000. En el caso del maíz, más de $51.000 de ahorro. ¿Ah? Es decir, con una mínima inversión podemos tomar decisiones mucho más acertadas y lo que significa un ahorro muy significativo en nuestros costos de fertilización. Entonces, el análisis de suelo es una práctica de bajo costo que nos permite tomar decisiones de alto costo. Otro aspecto que quiero hacer notar en esta oportunidad es que le demos la importancia que corresponde a los rastrojos. Los rastrojos es una fracción muy importante de la biomasa de una planta, generalmente del orden del 55 a 60% de la biomasa total de una planta, que quedaría en los rastrojos. Y estos rastrojos tienen nutrientes. De hecho, por ejemplo, 2/3 del potasio que absorben normalmente las plantas quedan en los rastrojos. ¿No? Quedan en los rastrojos. Y aquí yo hice una evaluación más adelante se los voy a mostrar, de la cantidad de nutrientes que están presentes por hectárea en los rastrojos. Normalmente el manejo que hacemos, y gran parte de los productores realizan, por favor, si pueden bloquear los micrófonos para no generar este tipo de interrupciones. Como le decía, la quema rastrojo es una práctica muy usual para facilitar las siembras de los cultivos de rotación, pero tenemos que reevaluar esta operación. Tenemos que, yo pienso, reevaluarla por lo que implican en sí, o lo que podría significar el ahorro en nutrientes si aprovechamos en mejor forma este tipo de materiales. Por ejemplo, un rastrojo de trigo, consideré un rendimiento del orden de 7 toneladas por hectárea, 70 quintales, nos estaría aportando, o en su constitución existirían 52 kilos de nitrógeno, 8 kilos de fósforo, 123 de potasio, 83 de calcio, 25 de magnesio, 11 de azufre. En maíz, de nitrógeno existirían 112 kilos, fósforo 35 kilos, potasio 270 kilos,
calcio 59 kilos, magnesio 54, azufre 33. Como decíamos, ¿qué es lo que pasa con la combustión de estos materiales? Sencillamente se nos pierde el 100% del nitrógeno, el 100% del azufre. El resto de los minerales pueden quedar obviamente en las cenizas, pero en una forma muy lábil, expuesta a pérdidas por viento, pérdida por escurrimiento superficial, por escurrimiento por efecto de la lluvia, etc. Entonces, es muy fácil perder la totalidad de estos elementos químicos que están formando parte de los rastrojos cuando hacemos una combustión de estos materiales. Esto lo valoré en términos económicos, considerando el precio de las unidades de nutriente presente en las materias primas más económicas que actualmente hay en el mercado. Y eso es lo que presento en esta tabla. En nitrógeno tendríamos del orden de $100 en ese rastrojo por la cantidad que está presente. En maíz tendríamos $224 y así sucesivamente, es decir, fósforo $60 en el caso del rastrojo maíz, potasio $319, calcio $23, magnesio 56 y azufre 20. Llegando a totalizar, como vemos aquí, en el rastrojo de maíz, correspondiente a un nivel productivo de 15 toneladas de grano, del orden de $700 que estarían presentes en ese rastrojo, y en el rastrojo de trigo del orden de $328, que es una cifra significativa que no lo notamos en el bolsillo, pero sí lo estamos perdiendo año a año de nuestros suelos, cuando hacemos un mal manejo de este tipo de materiales. Otro aspecto que hay que hacer notar es que muchas veces en nuestras condiciones climáticas, en las zonas centro-sur de Chile y sur, estamos con zonas de acidificación, ácidos, y obviamente este tipo de situaciones hay que corregirla previo a preocuparnos de la fertilización propiamente tal, porque si fertilizamos en una condición de suelo extremadamente acidificado con problemas de toxicidad de aluminio, no vamos a tener respuesta a esa fertilización. Entonces, el paso previo es corregir los problemas de acidificación. Esta es una fotografía de la comuna del Carmen, donde este productor efectivamente tenía problemas de acidificación, acumuló la cal en los potreros para posteriormente aplicarlo, pero por razones climáticas no alcanzó a hacer la operación y quedaron las pilas de cal en la esquina de los potreros. Y observen ustedes después de la lluvia el escurrimiento que se generó de la cal y la respuesta en el cultivo. Como ven, esta coloración verde frente a la zona donde no hubo incidencia de este producto. La misma situación, pero con otro ángulo. Aquí vemos la pila de cal y aquí vemos el escurrimiento por efecto de la precipitación y cómo está el estado de este cultivo frente al resto del potrero, sin cal. Entonces, cuando estamos frente a esta situación, obviamente tenemos que darle solución con los productos indicados, que en este caso es carbonato de calcio, y posteriormente preocuparnos de lo que es la fertilización propiamente tal. En general, podría decir yo, como para identificar productores o agricultores más eficientes, tienen ciertas particularidades. En primer lugar, presentan menores costos de producción. No estamos hablando aquí de menores costos por hectárea, posiblemente tienen mayores costos por hectárea, pero ese no es el punto comparativo. Lo que nos interesa es el costo por unidad de producción. ¿A cuánto le sale producir 1 kilo de grano, 1 kilo de maíz, 1 kilo de trigo, 1 kilo de avena, etcétera? Hay que sacar las cuentas por costo por unidad producida.
no por superficie. También los productores más eficientes se caracterizan por tener mayores rendimientos, mejor calidad de sus productos, mayor atención al manejo de su suelo y de su cultivo. Generalmente llevan registro de su sistema productivo, llevan ciertos indicadores de monitoreo, análisis de suelo, periódico, etcétera, y normalmente están siendo mucho más actualizados, participando en días de campo, seminarios, etcétera. Bien, de acuerdo a lo que hemos conversado y hemos discutido, yo creo que frente a esta interrogante inicial que se planteó en esta presentación, ¿puedo reducir la dosis de fertilizante bajo las actuales condiciones de altos costos de estos productos? Obviamente que se puede, pero con inteligencia y con información, con datos. No reducir las dosis sin análisis, hay que conocer nuestros suelos, ¿no? Entonces debemos conocer las reservas que tiene nuestro suelo para tomar la decisión más acertada. Esto es lo que le quería comentar, y vamos a dejar algunos minutos para algunas consultas, para lo cual le voy a dar la palabra a Marcelo. A Marcelo Marcelo Torres, para que él registró el chat, si hay algunas consultas al respecto. Don Iván, Sí, adelante. Hola, buenos días a todos. Antes, espérate, Marcelo, antes que ello, sí quiero hacer referencia que esta presentación y el video de la grabación va a estar disponible en este sitio, www.irrifer.cl. Muchas gracias y le agradezco su atención, y quedo disponible para las consultas respectivas. Adelante, Marcelo. Tenemos un par de preguntas en el chat. La primera de ellas dice, el uso de inhibidores de nitrificación, por ejemplo, 3,5 de NPP, ¿pueden ayudar a disminuir el uso de fertilizantes amoniacales y o ureicos? Bueno, efectivamente, eso está muy comprobado. De hecho, yo hace 25 años iniciamos aquí en Chile el trabajo con inhibidores de la nitrificación, en ese entonces con nitrapirina, el producto N-Serve. Después han salido otros productos en los últimos años, y en toda la investigación efectivamente pudimos demostrar un incremento de la eficiencia del uso del nitrógeno, una reducción de las pérdidas en este caso. Los inhibidores de la nitrificación están orientados a reducir las pérdidas por lixiviación o por lavado, o sea, en el sentido de bloquear durante un cierto periodo, 1 o 2 meses, la transformación de amonio en nitrato, y de esa forma evitar lo que es la pérdida de nitrato por percolación profunda en el suelo. Efectivamente, son efectivos los inhibidores de la nitrificación para usar menos fertilizante, pero hay que sopesar beneficios versus costos. O sea, veamos los costos que tienen esos productos, y en cuanto los beneficios están claros y los podemos ponderar y tomar la decisión acertada. Pero siempre el productor tiene que fijarse en ese aspecto, beneficio versus costo. La siguiente pregunta, don Iván. ¿Cuál es la mejor forma de acondicionar o aprovechar los rastrojos de trigo y maíz? ¿Se le debe aplicar urea para mejorar la descomposición? ¿A qué profundidad se debe incorporar al suelo? ¿Y cuánto tiempo antes del próximo cultivo se debe hacer el tratamiento de los rastrojos? A ver, el tratamiento rastrojo se debe comenzar con la cosecha del cultivo anterior. Esto hay empresarios y agricultores de la zona central de Chile, de la zona centro-sur, que han tenido mucho éxito en el tratamiento de su rastrojo y excluir de su sistema de manejo la quema. Estamos hablando de superficies 300, 400, 500 hectáreas o más. Entonces, obviamente para ello
se comienza con la cosecha del cultivo anterior, todos los equipos cosecheros tienen su aditamento picador y distribuidor, algunos lo usan, otros no, pero habría que emplear este picador y distribuidor de tal forma que quede picada la paja y distribuida uniformemente en la superficie del suelo. Posteriormente, con maquinaria especializada, se ha podido hacer un trabajo de mínima labranza, de incorporación en los primeros centímetros de suelo. Normalmente se estima una incorporación de 1 centímetro por cada tonelada. Por ejemplo, en un cultivo de trigo fácilmente pueden quedar 7, 8, 9 toneladas. Entonces, en los primeros 5 a 8 centímetros se incorpora este material y con ello se acelera su proceso de descomposición. Con respecto a la acotación del nitrógeno, eso, si bien es cierto, por la relación carbono-nitrógeno que tienen estos residuos, puede incidir en una mayor necesidad de aporte de nitrógeno para acelerar la descomposición. Eso es solamente en el primer momento, se puede decir, en los primeros meses, o en el primer ciclo, porque después todo este material entra en un reciclaje permanente y al final el resultado final va a ser que va a necesitar menos nitrógeno por el aporte que tienen estos materiales año a año y en la medida que se vayan a ir mineralizando y descomponiendo. Junto con ello, las ventajas en ahorro de fertilizantes, y una de las grandes ventajas que han observado los productores es incrementar, en primer lugar, reducir a cero la erosión e incrementar notablemente la infiltración de agua y tener agua almacenada para los periodos de primavera, verano, en una condición mucho más favorable que si no existieran los rastrojos en esas condiciones, porque se facilita la infiltración de agua notablemente en esas condiciones. Entonces, los productores que han logrado llevar a cabo con maquinaria especializada este tipo de operaciones, obviamente no dan un paso atrás por las grandes ventajas que han observado desde el punto de vista de ahorro, de mejorar las condiciones hídricas, las condiciones nutricionales y los niveles productivos de su cultivo. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa con la disponibilidad de los nutrientes en la temporada? Por ejemplo, azufre se supone que va aumentando según las temperaturas. Con nitrógeno también hay cambios durante el año. En este aspecto, ¿cuándo sería mejor tomar la muestra para que sea más representativa? La muestra normalmente debemos tomarla idealmente en el momento que nos sirva esa información para tomar las decisiones. Y obviamente tiene que ser antes de la siembra. Antes de la siembra. Entonces, efectivamente hay algunos elementos, justamente lo que han mencionado, que son, se puede decir, muy fluctuantes bajo las condiciones de humedad y temperatura del suelo. ¿Por qué? Porque dependen básicamente de la descomposición de la materia orgánica que está presente en ese suelo. Eso, ahí, por ejemplo, el azufre y el nitrógeno, me estoy refiriendo a esos elementos, ¿no? Que son la fuente más importante de estos dos elementos, es la materia orgánica. Y la velocidad de descomposición o de liberación de esos elementos está condicionada por la actividad microbiológica del suelo y a su vez por las condiciones de humedad y temperatura ambientales. Entonces, pero como digo, el análisis de suelo hay que tomarlo lo antes que nos sirva para tomar una decisión acertada y disponer de la información previo a la siembra. Cuando estamos hablando de cultivos más tecnificados, frutales, cultivos de exportación, el monitoreo, porque ahí tenemos una herramienta clave, que es el fertirriego, y podemos interactuar en cualquier momento optimizando la nutrición de esa planta. Entonces, ahí es importante hacer un monitoreo prácticamente permanente, o sea, por lo menos una vez al mes,
llevar los registros de cómo están los elementos en la solución de suelo, que es donde están realmente disponibles estos elementos, para hacer los ajustes de nuestro programa de fertirrigación, de bajar la dosis o subir las dosis de los elementos químicos, de los fertilizantes. Entonces, el monitoreo es clave en ese aspecto cuando tenemos fertirrigación, o sea, un chequeo por lo menos cada 20, 30 días. En el caso de cultivos básicos, como les digo, previo a la siembra. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo reemplazar la alta demanda del uso de nitrógeno y potasio para banano? ¿Cómo reemplazar? Los elementos químicos no los puede reemplazar si ustedes tienen una demanda X. Por ejemplo, el banano tiene una particularidad para lo que estamos acostumbrados con otro tipo de cultivo, pero en banano 600, 800 kilos de potasio es una fertilización totalmente normal, ¿no? ¿Cómo reducir esas necesidades? Bueno, no la podemos reducir, pues. Es decir, lo que sí podemos hacer uso de ciertos procedimientos, pero siempre que estén bien chequeados, bien comprobados su acción, de algunos bioestimulantes para desbloquear elementos que pueden estar fijados en el suelo, para liberarlo, por ejemplo, haciendo uso, como digo, de bioestimulantes, ácidos húmicos, etcétera, que tengan ese efecto real de bloquear elementos que pueden estar fijados y no disponibles y pasarlo a una fracción disponible. Activar la biología del suelo. Hay hongos que solubilizan fósforo, hay bacterias que permiten generar cierto mejor ambiente dentro del sistema radicular, incluso fijando nitrógeno libre en algunas condiciones particulares. Entonces, hay ciertas acciones enfocadas en ese sentido. Pero sí, la demanda está íntimamente relacionado con los niveles productivos. La demanda de nutrientes hay que satisfacerla para llegar a un potencial determinado de producción, ¿no? Profesor, le solicitamos a Cristian Mirabá, a Claudio Carvajal, a Joaquín, que puedan apagar su micrófono, por favor. Así que estamos por ahí. Muchas gracias. La siguiente pregunta, profesor, dice, si usted cree que la siembra directa o labranza mínima en la producción de granos puede ser una buena alternativa para el tratamiento de rastrojos. Obviamente que sí, es decir, tomando las precauciones, obviamente hay una inversión importante para acondicionar o para hacer uso de estos rastrojos en términos de maquinaria que no siempre está el acceso para los productores, ¿ah? Porque tiene obviamente ciertos costos, ¿ah? Disponer de todo ese maquinaria para hacer este tipo de tratamiento. Pero obviamente la cero labranza o la mínima labranza es el camino para hacer uso de estos materiales. Perfecto. Y tengo la última pregunta registrada. Si hay algún compuesto que ayuda a descomponer de forma más rápida los rastrojos, microorganismos o cualquier otro. Bueno, ese tipo de descomposición, la aceleración del material, es aportarle energía a los microorganismos para acelerar estos procesos. Eso lo podemos lograr con carbono fácilmente lábil, que lo podemos encontrar posiblemente en los ácidos húmicos, principalmente, que son fuentes de energía para los microorganismos,
o cualquier bioestimulante o activador de suelo que active la biomasa microbiana, ¿no? Este es un trabajo de los microorganismos. Entonces, toda acción orientada a favorecer la biología del suelo va a redundar en una más acelerada descomposición de estos materiales. Perfecto. Y la última pregunta, retomando el tema de del banano, ¿en cuánto pueden ayudar los abonos foliares para el cultivo del banano? Poco, es decir, si estamos hablando de macroelementos, prácticamente nada por las grandes necesidades que tiene el banano. Bueno, y eso lo podríamos generalizar en otros frutales también, cuando estamos hablando de macroelementos, es decir, no podemos suplir las necesidades de un cultivo vía foliar, las altas necesidades de macroelementos. Cuando hablamos de microelementos, normalmente calíbrense ustedes que prácticamente ninguna planta, ningún frutal necesita más de 1 kilo de absorción de microelementos por hectárea, 1 kilo. La excepción a veces la tenemos en hierro, que a veces podemos llegar a 2 o 3 kilos, ¿no? Pero entonces ahí sí que es más simple, mediante operación vía foliar, resolver ese tipo de necesidades. Pero debemos tener presente de que todos estos microelementos químicos son elementos inmóviles y tienen una acción tópica, o sea, actúan donde cayó el producto, donde el producto se puso en contacto con ese tejido, ahí actúan. Pero resulta que la planta sigue creciendo, sigue generando brote, generando hojas. Y esos elementos que ustedes aplicaron, microelementos, vía foliar, no se van a traslocar a esos nuevos tejidos y se le va a presentar nuevamente ese déficit. Entonces, lo más obvio debería ser solucionar o manejar las necesidades de microelementos vía sistema radicular, o sea, mediante, si disponen de fertirriego, esa es la forma ideal de incorporarlo dentro de su plan de fertirrigación, incorporar las necesidades de microelementos, ¿no? Ahí van a tener una acción mucho más permanente en el tiempo, no obligados a estar haciendo aplicaciones frecuentes vía foliar. Perfecto. Tenemos las dos últimas preguntas de la ronda. Para optimizar la aplicación de los fertilizantes al momento de la siembra, ¿se puede parcializar la aplicación de fosfato monoamónico, por ejemplo, 50% 20 días antes de la siembra y 50% en la línea al momento de esta? No es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo uso de fósforo en forma convencional, el fósforo tiene una particularidad que tiene una muy baja eficiencia de utilización por parte de las plantas. O sea, normalmente va de 15, 20, excepcionalmente podríamos subir a 25% de utilización. O sea, de 100 kilos que ustedes apliquen de fósforo, 20 kilos va a absorber la planta, o 15, y el resto va a ser fijado en el suelo. Si ustedes mezclan este fertilizante fosforado en la parte superficial uniformemente, los primeros centímetros de suelo, están poniendo en contacto este elemento químico con mucho mayor superficie o elementos que pueden fijar el fósforo, con aluminio, con fierro, con manganeso, en condiciones de suelo ligeramente ácido, o con calcio cuando estamos hablando de suelo alcalino. Entonces, hay que reducir al máximo la superficie de contacto entre el suelo y el fertilizante, y eso se logra aplicando localizado el producto, en bandas, ¿no? Estamos hablando de una fertilización convencional. Entonces, no recomiendo yo esa incorporación previa, por la ineficiencia que se logra, por la alta posibilidad de fijación, y sería más conveniente la localización o la aplicación en banda en el momento de la siembra del fósforo.
Perfecto. Y finalmente, la humedad de los suelos con los años cada vez son más secos. ¿Afecta la descomposición de los rastrojos? Como decíamos, la velocidad de descomposición de los rastrojos es una acción fundamentalmente por parte de los microorganismos, y los microorganismos son los más sensibles a las condiciones climáticas, o sea, y a las condiciones químicas y físicas del suelo. Entonces, condiciones de sequía, obviamente, va a retardar la descomposición, ¿ah? Y esa es la situación crítica que tenemos nosotros acá en Chile. Es decir, cuando se cosechan estos cultivos, quedan los rastrojos en un periodo en que nuestros suelos están extremadamente secos y los rastrojos se mantienen ahí sin ninguna descomposición por faltar humedad. Hay temperatura, pero falta el otro componente que es la humedad. Posteriormente, en el invierno, está la humedad, pero está faltando la temperatura, ¿no? Mientras que hay ciertas condiciones, estamos hablando de regiones de Brasil, de Argentina, donde tienen una situación inversa, o sea, altas temperaturas, alta humedad y una velocidad extremadamente alta de descomposición, que incluso viene a ser desventajosa para ellos, puesto que les queda el suelo desnudo fácilmente después de esta descomposición rápida de los residuos. Entonces son situaciones y escenarios totalmente diferentes dependiendo de las condiciones de clima y de suelo en que estemos llevando a cabo nuestros cultivos, ¿no? Por ello que aquí en Chile el tema de la cero labranza es cero labranza entre comillas, porque si bien es cierto no se ara el suelo, pero se queman los rastrojos, mientras que en Brasil, en Argentina tenemos millones de hectáreas bajo cero labranza como tal, no quemando rastrojos, es decir, dejando todo el material sobre el suelo, pero justamente tienen esa particularidad de que la descomposición es mucho más acelerada. Ok. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Desde qué superficie en hectáreas conviene hacer análisis de suelo para el caso de pequeños productores con superficies pequeñas? Miren, yo la condicionante de superficie no la visualizo yo bien, o sea, porque yo puedo ser un pequeño agricultor y tener una unidad de media hectárea con flores altamente rentable, y obviamente tengo que conocer en qué situación estoy produciendo. Entonces, depende no de la superficie, depende del nivel del rubro que esté manejando, es decir, eh, y de las posibles rentabilidades que tenga con mi sistema. Pero siempre conviene conocer nuestro sistema y en base a eso tomar las decisiones, independiente de la superficie que estoy manejando, eh, independiente de la superficie de suelo. Muy bien, entonces no habiendo más preguntas, le agradezco su atención y bueno, aquí estamos disponibles para cualquier consulta. Le voy a dejar mi mail aquí, se lo voy a escribir, y vidal@udec.cl. 9, mi celular 982-966-86. Cualquier consulta que haya quedado sin responder, ahí me pueden contactar y seguimos interactuando frente a esta temática. Entonces le agradezco su atención y muchas gracias por asistir a esta charla, digamos. Hasta luego. Adiós, chao. Muchas gracias, don Iván. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós.